Me da mucho gusto que nos acompañen hoy aquí en el programa investigadora y otra investigadora también, pero además crítica de medios, especialmente de cine, Estefanía Vela Barba y Fernanda Solórzano. Gracias por estar con nosotros, Estefanía, Fernanda, un gusto. Gracias. Ellas publican textos, pues como siempre, en Letras Libres, textos de mucha calidad, de textos muy útiles para la reflexión sobre temas diversos. Letras Libres dedica su edición de abril, así la llama, la gran disparidad que sigue existiendo o que se sigue expresando, manifestando entre los hombres y las mujeres, y lo hace como trabaja Letras Libres. No va con el discurso de lamento, no va con el discurso de la victimización, sino con la reflexión. Y así es tu texto, Estefanía, que se llama No es el sexo, es el trabajo, y vas haciendo ahí una serie de análisis y manejando dilemas de que, por ejemplo, en algún momento dices no es el sexo, es el trabajo, por investigaciones que se han hecho, comportamientos de hombres y mujeres en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Y Fernanda toma una película mexicana que no hemos visto todavía, que se llama Los insólitos peces gatos, también para hacer una serie de reflexiones sobre lo femenino en la creación, en el arte, en la posición de la mujer frente al mundo. ¿Quién empieza? Estefanía, Fernanda, platícanos primero rápido sobre el tema de Letras Libres en particular y luego vamos con tu texto. Gracias a las dos. Gracias por venir. Buenos Estefanía. días a todos. Gracias Fernanda. Ciro. Pues bien lo dijiste, hay siempre la tentación de hacer números o reflexiones que caigan en la victimización o en el lamento. Y claro, es una situación difícil, la disparidad de género, sobre todo a partir de que sabemos que hay una gran contradicción alrededor de las mujeres. Se han logrado en los últimos 20, 30, 40 años grandes avances legislativos, grandes oportunidades de trabajo. Ya no podemos decir que las mujeres están en el mismo lugar en las que estaban a mediados del siglo XX, y sin embargo, y esta es la contradicción que quisimos abordar en el número, sigue habiendo una gran brecha en muchos aspectos. El más evidente tal vez es el salarial, el laboral, en donde no solo en México, en todo el mundo, no hay un solo país en donde una mujer gane más que el hombre. Casi siempre son Isabel Turrent, en un texto en el que desglosa todas estas estadísticas, habla de cuál es el porcentaje menor que las mujeres reciben siempre en los sueldos, pero hay también en otros terrenos en donde es menos visible la disparidad y la discriminación, y que es en donde quisimos centrarle. ¿Cuáles son las microacciones que al final derivan en que no haya la misma cantidad de mujeres en un puesto, o en que no sean tan visibles, que a lo mejor es el problema, que no sean tan visibles? ¿No? En el Festival de Cine de Morelia, tú que te estás cuidando todo tu texto, al menos esa fue la lectura que yo hice, de no caer en el cliché de las mujeres, la debilidad de las mujeres frente a los hombres, pero llega un momento en el que dices de las películas presentadas y seleccionadas, un porcentaje muy bajo fueron dirigidas por mujeres. No encuentro aquí el dato, ¿cuál era? El 17.8%. Pero lo que pasa es que es una red mucho más grande. No se puede decir, no es que se haya vetado la entrada de las mujeres, o no es que no hayan querido entrar, sino que hay condiciones que van mucho atrás, ¿no? Una mujer tal vez no se puede dedicar a lo mismo que un hombre porque tiene responsabilidades que la sociedad no le ha permitido todavía descargar en alguien más, ¿no? El cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, que en un discurso público pareciera que sí, pero ya en la vida privada, los pequeños arreglos que se hacen a veces con la pareja, a veces con los jefes, ahí es donde todavía existen trabas para que una mujer se pueda desarrollar con la misma libertad que un hombre, y eso deriva, en el caso concreto que mencionas, por ejemplo, en el que una mujer no se pueda dedicar a dirigir cine, que como sabes es una actividad súper demandante, ¿no? Pero que sí se puede, que sí porque se podría. Sí las hay, pero siguen siendo muy pocas, porque sí, las hay en México y en todo el mundo. Ahora regresamos con tu trabajo, en el de Estefanía Vela Barba. Vas haciendo esas revisiones precisamente del rol femenino, el tiempo femenino, la responsabilidad femenina, y concluyes diciendo: nuestros cuerpos mismos, ya olvidemos a nuestros intereses, cambian también con lo social. Es mucho el género, pero es muchísimo lo social también.
el acomodo de la sociedad moderna hoy, cuando hablamos de la sociedad occidental, que de alguna manera vivimos, pues yo diría, en algunas partes de la Ciudad de México y de México. Estefanía. Sí, creo que, como señala Fernando ahorita, el reto es, siguen existiendo estas disparidades en ciertos espacios, el trabajo es uno, la inversa, que es, por ejemplo, cómo se divide la carga dentro de los hogares, es otro. Podemos hablar, como el texto de Ruth Zabaleta señala, todavía en el mundo político. Los textos aquí me parecen interesantes porque pretenden también abordar el tema de las causas, porque igual y todos podemos estar de acuerdo que existen estas brechas, pero empieza la disputa en cuanto al por qué. ¿No? Y aquí se señalan como dos grandes causas. Una puede ser es que, bueno, los hombres y las mujeres simplemente son diferentes por naturaleza y de ahí se puede justificar todas estas diferencias. O hay otra postura que dice, bueno, es lo social. Pero incluso decir, dentro de lo social, ¿qué tanto? O sea, ¿qué exactamente es lo social? Porque luego hay gente, por ejemplo, que ahorita sostiene que si las mujeres no tienen acceso a ciertos tipos de trabajos es porque ellas prefieren dedicarse al hogar. Entonces es una cuestión de preferencias, y si es una cuestión de preferencias y arreglos de vida, ¿yo por qué tendría que hacer algo por cambiarlo? Pero dices, ¿no?, también en tu artículo, que retomas investigaciones, que dices que esa actitud la tienen hombres que sienten que no van a tener un gran desarrollo en su trabajo, por ejemplo. Entonces ya no es un rol femenino, es más bien un rol, es la dinámica del trabajo. No es el sexo, masculino, femenino, no es el sexo, es el trabajo. Exactamente, o sea, por ejemplo, solo considerando las dinámicas familiares, ya olvidemos el impacto de los medios, el impacto de la familia, el impacto de la escuela, solo considerando cómo funcionan los trabajos, las personas responden a los incentivos que tienen el trabajo. Si una persona no tiene la posibilidad de moverse, no tiene la posibilidad de tener promociones, por ejemplo, hombre y mujer, se van a empezar a interesar por otras cosas. O sea, el estudio que señalo ahí se enfocó en hombres precisamente con trabajos con poca movilidad. Con el paso del tiempo empezaron a privilegiar sus relaciones personales a las laborales, empezaron a tener interrupciones en sus carreras, porque si no tengo a dónde ir, pues ¿qué más da este trabajo? Entonces muchas de las actitudes que hoy las personas atribuyen a las mujeres, no es que sean de las mujeres, es cualquier persona posicionada en un contexto similar. Entonces, interesante este discurso, ¿no? Después de tantos años, digo, yo soy de la generación que desde los 20 años está leyendo textos del feminismo, del primer feminismo, del segundo feminismo, del feminismo revisado, etcétera. Leer una reflexión como la tuya para mí fue, de veras, es muy, muy útil para modernizar el discurso. Y tú te basas en una película mexicana, digamos, para darle forma a tu reflexión, a tu ensayo, Fernanda Solórzano. Sobre todo en el conflicto que a veces se nos presenta quienes escriben. O sea, en el área de cultura, por ejemplo, siempre tenemos esta inquietud, ¿la cuota de género podría aplicarse o no? Y es una gran discusión y es muy compleja. Y, por ejemplo, en el área de la política, en el área de muchísimos puestos que sí requieren la presencia de mujeres y que es muy difícil que lleguen a ellos de maneras naturales, como bien lo señala Ruth Zabaleta en su texto, creo que Saludos sí es necesario. A la queridísima Ruth, que fue colaboradora de este programa. Sí es necesario establecer la cuota de género, porque si no, no iba a haber manera de que hubiera un porcentaje equitativo entre hombres y mujeres. En terrenos de creación artística se vuelve un poco más complicado porque existe el tema de libertad de expresión, libertad editorial, calidad artística. O sea, muchos opinamos que aquí sí necesita ser un poco, no sé si meritocracia sería la palabra que definiría. ¿Te parece? Meritocracia en el buen sentido, creo que no sé si hay un mal sentido, pero en el sentido de que, bueno, el mejor texto es el que se publica, ¿no? Es un debate yo pensaría eso. Complicado. Ahora vamos a seguir con este tema, muy largo nuestro testimonio, pero creo que muy rico, del director Noroeste. Entonces vamos a tener que hacer una pausa y al regresar seguimos conversando con nuestras invitadas. Letras Libres, la gran disparidad, sus 5 textos centrales de la edición de abril son de mujeres, de Isabel Turrent, de Ruth Zabaleta, de Mary Bird y de nuestras 2 invitadas hoy aquí, de Estefanía Bella Barba y de Fernanda Solórzano.